Cadena SER. Servicios informativos. ¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía. Todo es al Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir? Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios. ¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Aceitic. Aceitic. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. En la Cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Hola, buenas tardes. Esta canción de Bob Dylan, con la historia de un boxeador negro condenado injustamente en Estados Unidos, Harry Kane, tiene hoy todo el sentido para lo que vamos a tratar a continuación. Hace unos días, justo después de la muerte del Papa, Nieves con Costrina habló aquí en La Ventana, en esa sección de historia que llamamos Acontece que no es poco, habló de la supuesta infalibilidad de los papas, que es algo que no hay que tomarse al pie de la letra. Claro, se lo inventó la Iglesia Católica como un dogma de fe para reforzar, para blindar incluso la figura de su sumo sacerdote en temas de doctrina. Pero los papas son personas y se equivocan como cualquier hijo de vecino. Se equivocan como todo Dios, igual sería la frase más acertada. Se equivocan los políticos, nos equivocamos los periodistas, los abogados, los albañiles, los futbolistas cuando fallan un gol. Y también se pueden equivocar los jueces. O en cualquier caso tenemos derecho a pensar que de vez en cuando se equivocan, sabiendo que eso es más peliagudo, claro, porque la justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho, ya lo sabemos, y en la justicia anidan la ética, la igualdad, la equidad, la honestidad. La justicia es la voluntad constante, o sería la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. O, como dejó escrito el filósofo John Rawls, hablando del sentido de la justicia, eso sería la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones y actuar de acuerdo con ellas. Muy bien. Claro, si a una persona la condenan, y la condenan por un delito grave, bueno, tan grave como una violación, se pasa un montón de años en la cárcel, pero después con el tiempo se demuestra que es inocente, lo lógico, lo mínimo, es que esa misma justicia que, por lo que fuera, un día se equivocó, ahora le compense, ¿no? Bueno, pues no. Y así abrimos hoy la ventana. Marta Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Braulio García Jaén, compañero del diario El País y autor de Justicia Poética, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, recuérdanos el caso del que estamos hablando, por el de un hombre que pasó 15 años entre rejas, acusado de una violación que nunca cometió y al que ahora acaban de denegarle cualquier tipo de compensación. Por favor, ¿cómo se come esto? Pues sí, Carlos, mira, Ahmed Tomouji fue detenido en 1991 junto a otro marroquí al que no conocía y fueron condenados como violadores en serie. Sí, entonces hubo una gran alarma en ese tiempo en Cataluña. Sí. Y luego, 6 años después, gracias a una investigación de un guardia civil y un primer análisis de ADN, se demostró que no eran los violadores, pero por un problema legal
siguieron en la cárcel. Uno murió 3 años después y el otro estuvo 9 años más. Bueno, este superviviente había sido condenado también a pesar de que había otro análisis de semen en otro caso que lo exculpaba, lo que pasa que nadie había reparado en él. Cuando yo escribí este libro que has citado, reparé en eso y años después de todo un ejercicio y un clic mental, convencí a una abogada, a una amiga, para que presentara este recurso. Ese recurso se ganó el Tribunal Supremo en 2023. El Supremo dijo en esa sentencia que Ahmed Tomuji había sido condenado a pesar de que había un análisis de semen que lo exculpaba, y entonces la abogada acudió primero al Ministerio de Justicia a pedir una indemnización como marca la ley. El Ministerio de Justicia guardó silencio durante 6 meses y el silencio administrativo equivale a negativo. Acudió a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional se desmarcó este lunes con una sentencia que dice que condenar a un hombre con el semen de otro sobre los folios del sumario no es un error judicial evidente. Repito la pregunta, perdón, ¿y esto cómo se come? Quiero decir, condenar a alguien que es inocente y que se ha pasado 15 años en la cárcel, ¿no es un error evidente? Entiendo la argumentación, lo que dice la Audiencia Nacional. Además, encima le condena a pagar las costas, ¿no?, del proceso. Sí, así es. Perdón, pero parece recochineo. No sé, sí, seguro que no es voluntario, pero lo parece. Bueno, desde luego voluntario es, porque es una resolución judicial que ha firmado 5 magistrados de la Audiencia Nacional. No estamos hablando del último juzgado de instrucción del último pueblo, es la Audiencia Nacional. La razón por la que lo han hecho, estoy esperando que me digan si puedo hablar con ellos, porque lo he pedido para un artículo en el que estoy trabajando. Pero vamos, adelanto que me parece inaudito que a una persona, un inocente que ha pasado 15 años en la cárcel, 5 magistrados le condenen a pagar las costas del recurso. Un señor que no tiene medios para vivir, que vive gracias a su familia que lo acoge. ¿Has hablado con Ahmed en las últimas horas? No en las últimas horas, porque está muy delicado de salud. Ya. Y hay noticias que cuesta mucho darles. Estoy en contacto con su nieta. Ya. Y bueno. Yo recuerdo a este hombre, la imagen, además, este caso estalló. Yo trabajaba por entonces en TV3 y lo recuerdo perfectamente. Luego contigo coincidimos. Bueno, es que hace casi 20 años. 19 años. 19 años. Recuerdo en las entrevistas que hablamos con él, además, la entereza que demostraba y tal, pero eso con el tiempo se ha ido menguando, me imagino, ¿no? Y sobre todo al ver que nunca recibió un indulto, tampoco. No. ¿No tiene la nacionalidad española? No. ¿Tampoco? Y durante muchos años ha estado sin papeles, porque salió de la cárcel. Él entró en la cárcel con permiso de residencia y trabajo, y salió sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo, y sin poder ir a Marruecos a ver a su mujer, a la que dejó con 28 años y 3 hijos cuando emigró, y a la que todavía, 34 años después, todavía no ha podido volver a ver. Por cierto. Porque si va ya no puede volver a entrar. Exacto. Y además él no quiere volver a Marruecos sin que le limpien todo su expediente, digamos. Es bueno. Que, Braulio, hay un montón de cosas de este tema que yo no entiendo. Estoy pensando en una forma de limpiar su nombre y de reconocer, además de la indemnización que ahora la Audiencia Nacional le niega, es que si estabas comentando que hay un análisis de semen que lo exculpa, es porque ese semen pertenece al violador real. ¿Se le ha perseguido, detenido, identificado en algún momento? Efectivamente, el semen corresponde al violador real. Y todo apunta a que sabemos quién es uno de los 2 violadores, porque actuaban en pareja. Porque ellos fueron condenados en el 91, los inocentes, y en el 95 se repitió la ola y la Guardia Civil entonces detuvo a uno de los verdaderos violadores. Se hizo un análisis de ADN y se demostró que eran también los violadores del 91. Pero justo en este caso del que estamos hablando hoy y de la sentencia del lunes, el análisis de semen permite descartar, igual que un grupo sanguíneo descarta que si tú eres A y yo soy B, pues no somos la misma persona.
la globulina del semen, por ejemplo, sirve para descartar, pero no sirve para culpar. No tiene la suficiente precisión para decir, ha sido esta persona. Por tanto, todo indica que también, presuntamente, es el mismo Antonio García Carbonell y un pariente suyo al que nunca se le ha identificado, a pesar de que por el ADN sabemos que es pariente, pero no lo podemos afirmar con ninguna seguridad. Bueno, mientras esperamos... Di, Rafa, dale No, tú, iba a dale tú. preguntar, la pregunta es si esto no es un error judicial, ¿qué es? Mira, pues la pregunta se la vamos a trasladar, mientras espera Braulio la respuesta de alguno de los jueces de la Audiencia Nacional, se la vamos a trasladar a Perfecto Andrés Ibáñez, que es magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y al que hemos invitado a asomarse un momentito a la ventana. Perfecto Andrés Ibáñez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo he abierto la ventana hoy, antes de entrar en los detalles del caso que está comentando Braulio, con una reflexión general y muy personal también sobre la justicia y lo que es y lo que debería ser y tal. Pero sigo sin entender muy bien. Seguro que hay mecanismos que lo explican, y que habrá instrumentos para garantizar o para corregir cuando se comete un error y tal. Pero esto, a los ojos creo yo, de cualquier persona que esté escuchando la radio ahora, dice, coño, ¿es tan claro, no? ¿O estamos equivocados, magistrado? No sé. No, a mí ciertamente me parece un caso claro y creo que la audiencia no ha hilado nada fino. Es una pena, pero es así. Me parece que la resolución peca en exceso de burocrática y no ha entrado en el tema con la finura y con la delicadeza que el asunto exigía. Me parece que había recursos para haber resuelto de otro modo, pero ya digo, exigía una aproximación más rigurosa a los datos que sí que existen, claro. ¿Ha utilizado usted el concepto burocrático? Que esto, sí. ¿Las rutinas burocráticas funcionan en la justicia? No lo sé, pregunto. Sí, la verdad, las rutinas burocráticas funcionan en la justicia. Yo diría que son una cierta plaga de la justicia. ¿Por qué? Se trabaja muy deprisa, hay una carga enorme de asuntos y la tendencia, por tanto, es a la burocratización. Claro, lo ideal sería que los jueces tuvieran una conciencia exquisita, ¿no? Teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos con los que se miden. Pero lo cierto es que se dan circunstancias que no favorecen nada esto, lo que no quiere decir que no haya muchos jueces que actúan con ese rigor y con la delicadeza y sensibilidad exigible. Claro. Esto no es definitivo todavía, ¿no? Quiero decir, la historia no ha acabado. ¿Hay posibilidad de modificar, de recurrir o de hacer algo? Sí, efectivamente. La sentencia es recurrible. Sí, la sentencia, como dice Perfecto, y perdona que te interrumpa. No, por Dios. La sentencia es recurrible ante el Supremo y la abogada de Ahmed Tomouji, Celia Carbonell, ha confirmado que, por supuesto, así lo va a hacer. Dentro de esta burocracia, Perfecto, si en vez de llamarse Ahmed y ser un ciudadano, bueno, no conocido, hubiera sido un personaje más conocido y reconocido en la sociedad, quizás los jueces hubieran hilado de otra manera, como tú decías. Lamentablemente estos factores influyen en esta como en cualquier actividad. No debieran. Y realmente el principio de igualdad aquí tendría que realizarse en plenitud. Pero lamentablemente los prejuicios sociales, ciertas rutinas, en una palabra, lo que pasa en otros ámbitos de la actividad social y administrativa, también aquí. Ahora, es verdad que aquí es más lamentable que esto suceda, pero ocasionalmente sucede, claro que sí. Bueno, y no solo sucede en la justicia, y vamos a mirar hacia nuestra propia casa. Llevamos días, semanas, y haciéndolo con toda la razón, contando detalles del caso de ese ciudadano salvadoreño de origen estadounidense de adopción, al que deportaron de manera absolutamente ilegal y escandalosa, y estamos informando casi a diario sobre los detalles de ese caso. Pero de la historia de Ahmed Tomouji, bueno, en fin, no es porque estemos hablando aquí en la SER, también lo hemos leído en El País, pero yo no he visto tampoco grandes titulares ni artículos de fondo hablando de una historia que es, en fin, pero no lo quiero frivolizar, es para hacer una serie de Netflix, para que lo vea todo el mundo, por favor. Yo creo que esa es, ¿verdad?, una de las claves. Porque también es un Ahmed, ¿verdad? Sí. Exacto, Carles. Una de las claves es que, bueno, como sabemos y como siempre se explica, y nos critican a los periodistas porque se dice, no, es más importante
un muerto en el metro de París que 100 en el metro de Pekín, porque Pekín está más lejos, y cuando se trata de dar lecciones y de escribir artículos de opinión sesudos y de ejercer de intelectuales en la vida pública, sorprendentemente ocurre lo contrario. Cuando la tragedia ha ocurrido a 1.000 o a 2.000 kilómetros, como esta de Kilmar Abrego García, que por supuesto es una tragedia es terrorífico que la Casa Blanca salga a decir que no piensa corregir su error, pero sobre él todos los periódicos han informado en los últimos 10 días varias veces cada día. Sobre Ahmed no he visto que ninguno haya rebotado la noticia que dimos ayer en El País. Y una pregunta, porque llevamos aquí hablando durante un rato 5 o 6 personas, incluyendo un magistrado, un periodista que se ha dedicado a investigar, personas que hemos seguido, periodistas que hemos seguido el caso durante todos estos días a través de los medios. Y podemos decir algunas cosas que parecen ciertas, ¿no? La primera es que no pudo ser, él no pudo ser. La segunda es que se ha chupado 9 años de cárcel absolutamente de manera injusta. La tercera es que han fallado de una manera incomprensible. Yo me pregunto, magistrados, le hago la pregunta a usted, ¿no puede haber un mecanismo sin tener que recurrir la sentencia? Pues la ministra de Justicia, que puede decir, vamos a revisar el caso, vamos a ver qué ha pasado. Y si se han metido 9 años injustamente en la cárcel, oiga, la mayoría de los españoles, sea el señor marroquí o sea de donde sea, tienen que reconocer que a este señor hay que indemnizarle. Bien, el caso ha sido revisado y precisamente la demanda de indemnización se basaba en la existencia de una sentencia que pone de manifiesto el error judicial. Lo que ocurre es que la Audiencia Nacional ha valorado ese error como insuficiente. Ahí hay un problema tremendo que me parece que merece la atención. La condena se funda exclusivamente en una prueba testifical. La víctima le señala, las víctimas le señalan y dicen que es el autor. Bien, hay una tradición histórica que llega hasta nosotros que se concreta en dar una importancia excepcional a esas identificaciones, en el caso, por ejemplo, de agresiones de esta naturaleza. Hoy sabemos que estas identificaciones son de muchísimo riesgo. Son identificaciones muy peligrosas. No porque las víctimas mientan, las víctimas actúan seguramente con la conciencia más limpia. El problema es que se es víctima en una situación de estrés de tal naturaleza que en ese momento no se ve nada o casi nada, y las posibilidades de error son brutales. Y ahí la Audiencia de Barcelona tendría que haber actuado de otra manera. ¿Por qué? Pues porque debería tener la conciencia de la falibilidad de las identificaciones testificales y no despreciar una prueba científica que, sin embargo, sí está reconocida como sumamente eficaz en términos de aproximación a la certeza a que da lugar las afirmaciones con esta base. Es decir, que aquí hay un problema cultural, un arrastre cultural, la testifical se le da un valor excepcional cuando no debiera ser, y además se ha producido por parte de la Audiencia de Barcelona, yo creo que también un trabajo, yo diría, de brocha gorda, al despreciar una pericial que era fundamental. Es del todo preciso lo que dice perfecto Andrés, pero me gustaría subrayar una cosa que es muy particular de este caso, y es que la víctima efectivamente se equivocó al señalarlo, pero 30 años después me llamó por teléfono y me dijo que quería que publicara la entrevista para que su testimonio, su reconocimiento del error, que es la única que ha reconocido un error en este caso, constara como testimonio para apoyar el recurso y para que se le declarara inocente a esta persona. Y el titular de esa entrevista que se publicó en el diario El País fue una pregunta que hoy vuelve a estar vigente. Si no es él, ¿por qué siguen culpándolo? Porque al contrario de lo que se puede llegar a pensar, las víctimas, y esta muy en particular, lo que quiere es saber la verdad. No quiere que condenen a otro para que nos quedemos tranquilos. Lo que quiere es que se meta en la cárcel a quien la violó, no a quien encajó en el relato. Braulio García Jaén, compañero periodista del diario El País, autor de Justicia Poética, y creo que autor o responsable, pronto, en un tiempo ya veremos, de alguna serie documental que cuente en código televisivo esta historia. Oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Perfecto, Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Supremo. Muchas gracias por las aclaraciones y por la conversación. Muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo, buenas tardes. Vamos a seguir con otra historia que también nos conecta con esto de la
infalibilidad o no de la justicia, que va a ser que no. Han tenido que pasar más de 80 años para que en el marco de un procedimiento judicial se reconozca que Miguel Hernández fue víctima de la dictadura franquista. Que ya ha costado, ya. Isaías exclama, pero es el tiempo que ha pasado.